Antes de los templos, antes de las religiones, incluso antes de que existiera la palabra Dios, el ser humano ya creía en algo que no podía ver. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo el miedo a la noche y la fascinación por las estrellas dieron origen a la fe? ¿El poder más antiguo de la humanidad? Quédate hasta el final y descubre cómo las primeras creencias moldearon el destino del mundo. Mucho antes de que la historia fuera escrita, el hombre ya miraba al cielo. El fuego que ardía en la cueva no era solo calor, era vida, protección, un espíritu guardián. El trueno era la voz de algo superior. Allí nacía el primer sentimiento religioso, el miedo sagrado. Cuando la mente humana aún no comprendía las leyes de la naturaleza, lo invisible parecía gobernarlo todo. El relámpago, la lluvia, el amanecer. Cada suceso era un misterio, y todo misterio necesitaba un nombre. Así nacieron los primeros dioses. Los arqueólogos creen que los primeros signos de fe aparecieron hace más de 40.000 años. En cuevas de Europa se hallaron huesos cuidadosamente enterrados, adornados con flores y pinturas. Eso revela algo extraordinario. Los humanos comenzaron a creer que la vida no terminaba con la muerte. La idea del alma había nacido, y con ella la necesidad de comprender lo que hay más allá. Estas prácticas no eran religiones organizadas, eran gestos simples, silenciosos, pero que mostraban una nueva forma de pensar. El hombre dejaba de solo existir y empezaba a buscar un sentido. En las llanuras, en los desiertos, en las selvas, cada pueblo veía la naturaleza como un reflejo de lo divino. El sol no era solo luz, era padre, creador. La luna era madre, guardiana de la noche. El viento, el fuego, los ríos, todos tenían voluntad propia. Esa visión se extendió por todos los continentes, mucho antes de cualquier escritura sagrada. Era el tiempo de los espíritus de la naturaleza. La lluvia era una bendición, pero también podía ser castigo. El fuego daba calor, pero también destruía. El hombre primitivo aprendió que lo sagrado podía ser tanto bondadoso como temido. Y para agradar a esos espíritus, nacieron los primeros rituales, ofrendas, danzas y oraciones hechas con el corazón. Sin templos, sin libros, solo fe. Con el tiempo, el ser humano comenzó a contar historias para explicar lo que veía. ¿Por qué el sol nace y muere? ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué existe la muerte? Cada respuesta se convertía en un mito, y cada mito en una enseñanza. Estas historias pasaban de generación en generación, moldeando culturas enteras. Se contaban alrededor del fuego, en canciones, en pinturas sobre piedra. El mito fue el primer libro de la humanidad, un libro hecho de voz, imaginación y fe. El fuego y las cuevas quedaron atrás. La humanidad empezó a cultivar la tierra, a domesticar animales, a vivir en aldeas. Así nacieron las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y la antigua China. Con ellas llegó algo nuevo: los templos, los sacerdotes y una forma organizada de comunicarse con lo divino. Los dioses ya no habitaban solo en los árboles o en las montañas. Ahora tenían nombres, rostros y templos dedicados a su poder. En la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, surgió Mesopotamia, cuna de la civilización y del pensamiento religioso estructurado. Los sumerios creían que los dioses habitaban en las alturas y construyeron los primeros templos escalonados, los zigurats, auténticas escaleras hacia el cielo. Para ellos, los dioses decidían las cosechas, las guerras y los destinos. Los sacerdotes eran mediadores entre el hombre y lo divino, guardianes de los ritos y los sacrificios.
De esa relación nacería la primera gran pregunta moral. ¿Vivimos para servir a los dioses o los dioses viven en nosotros? Más al oeste, a orillas del Nilo, los egipcios elevaron su fe al nivel de la eternidad. Su dios principal era Ra, el sol, fuente de toda vida. Cada amanecer era una resurrección divina. Pero la fe egipcia no se detenía en la vida. Ellos creían que la muerte era solo el comienzo de un nuevo viaje. De ahí nacieron las pirámides, los rituales de momificación y el libro de los muertos, una guía para el alma en su camino al más allá. El faraón no era solo un rey, era un dios en la tierra, un puente entre lo humano y lo eterno. En Egipto, la fe se convirtió en civilización, y la civilización en un reflejo del cielo. En el Valle del Indo y luego en el subcontinente indio, la espiritualidad tomó otra forma. Los antiguos textos védicos hablaban de una energía invisible que conectaba todo. El Brahman, la esencia divina del universo. Allí nació la idea del alma eterna, el Atman, y del ciclo infinito de la reencarnación. No se trataba de templos ni de reyes divinos, sino de comprensión interior. La fe no era solo adoración, era autoconocimiento. Mientras Mesopotamia y Egipto buscaban agradar a los dioses, la India buscaba entenderlos dentro del propio ser. Fue una de las primeras revoluciones espirituales de la humanidad. En la antigua China, la religión se centró en el equilibrio. El Tao, el camino natural, enseñaba que todo en el universo debía mantener armonía. El Yin y el Yang representaban las fuerzas opuestas pero complementarias, luz y sombra, vida y muerte, cielo y tierra. El pueblo chino rendía culto a sus antepasados, creyendo que ellos guiaban y protegían a los vivos. La fe se convertía así en familia, en respeto, en tradición. No se trataba solo de temer a los dioses, sino de vivir en equilibrio con ellos. Por primera vez, los hombres empezaron a hablar con los dioses, no solo a temerlos. Surgieron las primeras oraciones, los primeros cánticos, las primeras súplicas por lluvia, salud o paz. La fe ya no era instinto, era comunicación, una conversación entre el cielo y la tierra, entre el corazón humano y lo divino. Pero también nació el poder religioso. Quienes decían hablar con los dioses comenzaron a gobernar sobre los hombres. Así, la fe, el poder y la política se unieron, un lazo que aún hoy define gran parte de nuestra historia. Hubo un tiempo en que la fe no solo movía montañas, también movía ejércitos. Un tiempo en que los dioses eran banderas de conquista y el poder se vestía con símbolos sagrados. A medida que las ciudades crecieron, los reyes comenzaron a llamarse hijos de los dioses. El poder dejó de ser terrenal. Gobernar ya no era solo mandar sobre los hombres, sino hablar en nombre de lo divino. En Mesopotamia, los reyes se presentaban como elegidos por los dioses Anu o Enlil. En Egipto, el faraón era literalmente una encarnación de Ra. En América, siglos más tarde, los mayas y aztecas creyeron que su linaje descendía del sol. El trono y el altar se fundieron en una sola autoridad, y con ello, el alma humana comenzó a vivir entre la fe y el miedo. El poder religioso no tardó en extenderse más allá de las fronteras. Los imperios luchaban no solo por tierras, sino por la gloria de sus dioses. Babilonios contra asirios, egipcios contra hititas, griegos contra persas. Cada batalla era también una ofrenda al cielo. Cuando los ejércitos partían, los sacerdotes realizaban sacrificios para pedir la bendición divina. Las guerras se volvían sagradas. La fe, que alguna vez unió a los pueblos, empezó a dividirlos. El mensaje era claro: si los dioses están con nosotros, no podemos perder. Pero,
¿Qué pasa cuando cada bando cree tener al mismo cielo de su parte? En Grecia, la fe tomó forma humana. Los dioses del Olimpo amaban, odiaban, mentían, sentían envidia, reflejaban las virtudes y defectos del propio ser humano. Pero en medio de la mitología surgió algo nuevo: el pensamiento. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a cuestionar la naturaleza divina. ¿Y si los dioses no fueran más que proyecciones de nuestras propias pasiones? ¿Y si el verdadero poder estuviera dentro del alma humana? En Grecia, la fe y la razón se encontraron frente a frente, y del choque entre ambas nació algo inmenso: el deseo de entender, no solo de creer. Roma heredó los dioses griegos, pero les dio otro propósito: control. La religión se convirtió en una herramienta política. Los emperadores eran adorados como divinos, y los templos, símbolos del poder imperial. El pueblo ofrecía incienso al César como ofrenda de lealtad. Negarse no era un acto religioso, era una traición. Así, la fe fue utilizada para mantener el orden, para gobernar mediante el miedo y la devoción. Roma se convirtió en el espejo del mundo antiguo: grandeza, gloria y fe, pero también orgullo, sangre y ambición. La historia de la era antigua está escrita con oro y con sangre. Por cada templo erigido, hubo un pueblo sometido. Por cada dios venerado, otro fue olvidado. La fe, que había nacido como esperanza, ahora justificaba imperios, guerras y sacrificios humanos. Los hombres hablaban en nombre de los dioses, pero muchas veces solo escuchaban su propio deseo de poder. Desde los albores de la civilización, el ser humano necesitó entender por qué existe todo lo que ve: el amanecer, la lluvia, la muerte, la cosecha. Nada parecía casual. Y así nacieron los mitos, historias sagradas que daban sentido al caos. Los antiguos no distinguían entre religión, ciencia o filosofía. Todo formaba parte de una misma verdad. Creían que los dioses caminaban entre ellos, que el cielo era su morada, y que el universo tenía un orden divino que debía respetarse. En Sumeria, uno de los primeros imperios conocidos, los sabios contaban que los dioses modelaron al hombre con barro, mezclando tierra y aliento divino para crear a los primeros seres vivos. El propósito del hombre era servir a los dioses, mantener los templos y asegurar que el equilibrio cósmico no se rompiera. Mientras tanto, en Egipto, el dios Ra, el sol eterno, nacía cada mañana del horizonte y moría al anochecer, solo para renacer al día siguiente. Su viaje diario por el cielo simbolizaba la lucha constante entre la vida y la oscuridad. El mito enseñaba que la existencia era un ciclo y que todo lo que muere renace bajo una nueva forma. En Grecia, los mitos alcanzaron un nuevo nivel de profundidad. Los dioses ya no eran fuerzas naturales sin rostro. Tenían personalidades, emociones, pasiones y defectos. Zeus, el rey del Olimpo, representaba la autoridad y el rayo. Poseidón, los mares y la furia de las tormentas. Atenea, la sabiduría y la estrategia. A través de ellos, los griegos reflejaron su propia humanidad. Cada mito era una lección moral, una advertencia o una esperanza. El fuego de Prometeo, el vuelo de Ícaro, la tragedia de Edipo. Eran espejos del alma humana, recordatorios de que incluso los hombres más valientes podían caer por su orgullo. En América y Asia, los pueblos también crearon mitologías complejas. Los mayas creían que los dioses formaron al hombre 3 veces, de barro, de madera y finalmente de maíz, símbolo de la vida. En India, los antiguos textos védicos contaban cómo del cuerpo de un ser cósmico, Purusha, nació todo el universo: el cielo, la tierra, los animales y los hombres. Cada cultura,
aunque separada por miles de kilómetros, compartía el mismo deseo: entender el origen, explicar lo invisible y encontrar un propósito en medio del misterio. Los mitos no eran simples cuentos para entretener, eran la primera forma de conocimiento humano. En ellos, los pueblos guardaban su historia, su moral, sus temores y sus sueños. El mito enseñaba lo que la experiencia no podía explicar. Con el tiempo, estas historias dieron forma a los primeros sistemas religiosos, a las leyes y a las tradiciones que aún hoy perduran. Así, el mito fue la raíz de la cultura, la fe y de toda civilización. Pero la fe no se detuvo en los mitos. Cuando los hombres quisieron asegurar el favor de los dioses, comenzaron a ofrecerles algo a cambio: sangre, alimentos y oraciones. El amanecer de la religión trajo consigo una idea poderosa y aterradora. Los dioses no solo daban vida, también podían quitarla. Para mantener su favor, los hombres comenzaron a ofrecerles lo más valioso que tenían. En cada rincón del mundo antiguo, el sacrificio se convirtió en un lenguaje sagrado, una forma de hablar con lo divino a través del fuego, la sangre y el humo que se elevaba al cielo. En Mesopotamia, los sacerdotes ofrecían animales en los templos para calmar la ira de los dioses. Creían que el olor de la carne quemada agradaba a las divinidades y protegía a la ciudad de la sequía o la guerra. En cada sacrificio, el hombre reafirmaba su lugar, pequeño, frágil, dependiente del poder celestial. En Egipto, los rituales eran más simbólicos. Las ofrendas se hacían con flores, vino y pan, representando la abundancia y la gratitud. Pero incluso allí, en los tiempos más antiguos, existieron sacrificios humanos, ritos destinados a acompañar a los faraones en su viaje al más allá, porque para ellos la muerte no era el fin, sino el paso hacia otra vida donde el alma debía presentarse pura ante los dioses. En Mesoamérica, el sacrificio alcanzó su punto más extremo. Los mayas y aztecas creían que el universo era sostenido por la sangre de los hombres. Cada amanecer, el sol necesitaba ser alimentado con el corazón de los valientes. Así, la vida de uno aseguraba la vida de todos. Era una fe terrible, pero también un acto de amor cósmico, ofrecer lo humano para mantener vivo lo divino. En Grecia y Roma, el sacrificio tomó un sentido más político. Los líderes ofrecían animales, incienso y vino antes de cada batalla. Los augures leían las entrañas, buscando en ellas la voluntad de los dioses. Si el sacrificio era aceptado, la victoria estaba asegurada. Si no, la derrota era inevitable. El miedo y la fe se entrelazaban en cada decisión, en cada templo, en cada plegaria. Los hombres creían que sin la aprobación divina, el orden del mundo se derrumbaría. Pero no todo era temor. Detrás de cada ofrenda había también esperanza. El sacrificio no era solo sufrimiento, sino una forma de conexión, un puente entre lo mortal y lo eterno. En cada lágrima, en cada llama encendida, el ser humano afirmaba su fe. Estoy aquí, te reconozco, te honro, no me olvides. Y así, durante miles de años, la fe se sostuvo sobre el filo del miedo y la devoción. El hombre ofrecía su vida para mantener el equilibrio del universo. Y en ese acto de entrega, nacía algo nuevo. La comprensión de que el sacrificio no solo aplaca a los dioses, sino que transforma el alma. Con el paso del tiempo, las civilizaciones comenzaron a cambiar. El miedo empezó a dar paso a la reflexión y el sacrificio a la oración. Los templos ya no solo eran lugares de sangre, sino también de sabiduría. El mundo antiguo ya no existe. Sus templos son ruinas cubiertas por la arena. Sus dioses se han convertido en nombres olvidados, pero su eco aún resuena en nuestra forma de pensar, de sentir y de creer.
porque aunque hayan pasado miles de años, la esencia humana sigue siendo la misma. La necesidad de entender quiénes somos, de dónde venimos y qué sentido tiene todo esto. Las civilizaciones antiguas no solo levantaron ciudades o imperios, levantaron las primeras ideas sobre el alma, la justicia, el destino, el bien y el mal. De Sumeria heredamos la escritura, de Egipto la noción de vida eterna, de Grecia el pensamiento racional y de la India la búsqueda del equilibrio interior. Cada cultura dejó un fragmento de sabiduría, una pieza del rompecabezas humano. Y aunque sus creencias fueron distintas, todas compartieron el mismo impulso: buscar un orden en medio del caos. El politeísmo enseñó a los hombres a ver la naturaleza como algo sagrado. El sol, el río, la montaña, todo tenía espíritu y poder. Más tarde, las religiones monoteístas tomarían esa visión y la unificarían bajo un solo principio: un creador, una fuerza suprema, un destino compartido. Así, sin saberlo, los antiguos sembraron las semillas de las ideas que hoy nos acompañan: el respeto por la vida, la noción de justicia divina, la esperanza de trascender la muerte. El paso del sacrificio a la oración y de los mitos al pensamiento fue el comienzo de un largo viaje que transformó la fe en reflexión y la adoración en filosofía. Pero más allá de las diferencias religiosas, hay algo universal que permanece: la búsqueda de sentido. Esa chispa que hizo que un hombre prehistórico mirara las estrellas con asombro es la misma que hoy nos impulsa a mirar el cielo y preguntarnos si hay algo más. La fe, ya sea en dioses, en la ciencia o en el propio ser humano, ha sido siempre una herramienta para soportar el misterio. Un intento de responder lo imposible con lo que tenemos: imaginación, razón y esperanza. El legado de la era antigua no son solo mitos o ruinas, es la herencia de una pregunta que nunca dejamos de hacernos: ¿por qué existimos? Y en esa pregunta, quizás, se esconde la mayor verdad de todas: que el ser humano no necesita tener todas las respuestas para seguir buscando. Porque buscar es lo que nos hace humanos, y creer, de una u otra forma, es la manera que encontramos de no rendirnos ante el vacío. Hoy, los templos están hechos de concreto y vidrio. Los dioses habitan en libros y las antiguas plegarias viajan a través de pantallas y cables. Pero el sentimiento sigue siendo el mismo: la necesidad de conexión, de propósito, de pertenencia. El tiempo ha cambiado los nombres y los rituales, pero no ha cambiado la esencia del alma humana. Quizás los dioses antiguos nunca desaparecieron del todo. Quizás solo se transformaron en símbolos, en ideas, en energía, en la memoria colectiva que aún nos enseña a mirar el pasado para entender el presente. Y aunque el mundo moderno avance entre ciencia y tecnología, en el fondo seguimos buscando lo mismo que buscaban ellos: luz, verdad y significado. Mirar hacia la era antigua no es mirar hacia atrás, sino mirar hacia adentro, porque cada mito, cada templo y cada creencia antigua habla, en realidad, de nosotros mismos, de nuestra necesidad de comprender y de sentir que formamos parte de algo más grande. La historia de la fe es, en el fondo, la historia del ser humano. Una historia que no termina, que sigue escribiéndose cada día, con nuevas preguntas, nuevas respuestas y el mismo deseo eterno de trascender. Si este viaje por los orígenes de la fe te hizo reflexionar, te invitamos a seguir explorando con nosotros la historia del mundo y del pensamiento humano. Suscríbete al canal Era una vez el mundo, deja tu me gusta, comenta qué tema te gustaría que exploremos en el próximo episodio y comparte este video para que más personas descubran cómo el pasado sigue vivo
en cada uno de nosotros. Porque entender la historia es entendernos a nosotros mismos.